15 de mayo de 1945. 9:30 de la mañana. Castillo de Glücksburg, a 3 kilómetros al norte de Flensburg, Alemania. La mañana se presentaba despejada y fresca. Desde las ventanas del castillo, Paul Nietzsche podía contemplar el fiordo de Flensburg a lo lejos, con sus aguas tranquilas a pesar del caos que había devastado Europa durante 6 años. Frente a él, al otro lado de una mesa de madera, se encontraba el hombre que había mantenido en marcha la maquinaria bélica del Tercer Reich durante 3 años, incluso mientras las bombas aliadas arrasaban cada ciudad industrial del imperio nazi. Albert Speer tenía 40 años y vestía con una elegancia impecable, usando un traje hecho a medida a pesar de su condición de prisionero de guerra. Sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, mantenía una postura erguida y un semblante sereno, casi relajado. No había en él arrogancia ni desafío, solo una fría y calculada quietud en su mirada. Nietzsche, por su parte, tenía 38 años y había dejado atrás su carrera como banquero de inversiones en Wall Street para servir al gobierno estadounidense, tras recibir la llamada de su mentor James Forrestal en 1940. Ahora ocupaba el cargo de vicepresidente en la Junta de Evaluación de Bombardeos Estratégicos de los Estados Unidos. Tenía una pregunta crucial, una que pesaba más que todas las demás. Pero antes de formularla, debía ganarse la confianza de Speer, o al menos convencerlo de que cooperar le convenía más que guardar silencio. La guerra en Europa había concluido apenas 8 días atrás. El 7 de mayo, Alemania había firmado su rendición incondicional en Reims, Francia. Adolf Hitler se había quitado la vida el 30 de abril, dentro de su búnker en Berlín, mientras la artillería soviética hacía temblar las calles sobre él. En esos últimos días, el gran almirante Karl Donit, designado por Hitler como su sucesor, había formado en Flensburg lo que él, con optimismo, llamó un gobierno. Nombró a Speer ministro de Industria y Producción e intentó mantener la ilusión de que Alemania seguía existiendo como nación soberana. Pero no era así. Alemania estaba muerta. Lo que quedaba era el análisis de su cadáver y las lecciones que los vencedores podrían extraer antes de repartirse sus restos. Las tropas estadounidenses habían llegado a Flensburg el 15 de mayo. La carrera por interrogar a Speer había terminado. Nietzsche fue el primero en llegar. La Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas quería a Speer encadenado, juzgado junto a Göring y los demás líderes nazis. Pero Nietzsche necesitaba hacerlo hablar antes. La Guerra del Pacífico aún continuaba. Los bombarderos estadounidenses seguían atacando ciudades japonesas con la misma intensidad con la que habían destruido Alemania. Tokio había ardido. Osaka había ardido. Nagoya había ardido. Sin embargo, nadie sabía con certeza si aquella estrategia daría resultado. La gran incógnita era si los bombardeos estratégicos por sí solos podrían forzar la rendición japonesa sin tener que recurrir a la pesadilla de una invasión terrestre. Las estimaciones de una invasión a las islas principales de Japón preveían hasta 500.000 de bajas estadounidenses, quizá más. Los bombardeos estratégicos debían funcionar. Era necesario que lograran la rendición sin que los soldados norteamericanos tuvieran que combatir en cada ciudad, en cada pueblo, en cada fortaleza montañosa que los comandantes japoneses defenderían hasta el último hombre. Pero antes, los estadounidenses debían comprender que había funcionado realmente contra Alemania. Y solo un hombre en el mundo tenía la respuesta completa, Albert Speer. Nietzsche llevaba semanas intentando conseguir aquella entrevista. La Junta de Evaluación de Bombardeos Estratégicos había sido creada en noviembre de 1944 por orden del secretario de Guerra Henry Stimson, siguiendo una directiva del presidente Franklin D. Roosevelt. Su misión, en teoría, era sencilla: determinar qué impacto había tenido el bombardeo estratégico en la capacidad bélica alemana. Debían registrar los aciertos y los fracasos, y aplicar esas conclusiones en el Pacífico. Nietzsche había reunido un equipo formidable. John Kenneth Galbraith, el economista que más tarde alcanzaría fama como profesor en Harvard y autor de renombre, se encontraba en la misma sala con él en Glücksburg. George Ball, quien en el futuro sería subsecretario de Estado durante las administraciones de Kennedy y Johnson, llevaba meses recorriendo Alemania con equipos que inspeccionaban fábricas bombardeadas, entrevistaban a industriales traumatizados y revisaban los registros de producción recuperados de entre los escombros que habían dejado las bombas aliadas. Pero Speer era la pieza clave, la piedra angular que permitiría comprender todas las demás entrevistas, los documentos y las evaluaciones de daños. Albert Speer había dirigido toda la economía bélica alemana desde febrero de 1942,
cuando asumió el Ministerio de Armamento tras la muerte de su predecesor, Fritz Todt, en un accidente aéreo. Durante 3 años, Speer controló cada fábrica, cada cadena de suministro y cada decisión relacionada con la distribución de mano de obra, desde las costas del Atlántico hasta las puertas de Moscú. Si alguien podía saber con certeza si los bombardeos estratégicos habían sido efectivos, si realmente habían paralizado la producción alemana o simplemente la habían entorpecido, si aquella costosa y sangrienta campaña había valido el precio pagado en aviones y tripulaciones, ese hombre era Speer. El problema era que él era consciente de su propio valor. Había observado lo que había ocurrido con otros líderes nazis durante las últimas semanas de la guerra. Algunos se habían suicidado, como Hitler y Goebbels, otros habían huido y eran perseguidos como animales, y varios ya habían sido capturados y estaban siendo preparados para ser juzgados. Speer había calculado sus posibilidades con cuidado. Su nombre no tenía la infamia de figuras como Göring o Himmler. Nunca había pronunciado discursos incendiarios ni dirigido campos de concentración. Él era el tecnócrata, el arquitecto, el genio de la producción que había mantenido a Alemania en combate mucho más tiempo de lo que cualquiera hubiera creído posible. Si jugaba bien sus cartas, si lograba volverse indispensable para los estadounidenses, si les revelaba la información que buscaban sobre los bombardeos estratégicos, quizá podrían protegerlo de la horca. Tal vez incluso podrían convencer a los fiscales de Nuremberg de que Speer había cooperado, de que era distinto a los demás, de que había contribuido con la causa aliada explicando lo que había funcionado y lo que no. Era una apuesta calculada, pero Speer era un hombre que entendía de cálculos. Por eso, ya había diseñado su estrategia antes de que Nietzsche formulara la primera pregunta: cooperación total y transparencia absoluta. Estaba dispuesto a contarles todo lo que quisieran saber sobre la producción bélica alemana, los efectos de los bombardeos estratégicos, los últimos días de Hitler y el colapso económico del Reich. Todo, excepto un tema: su conocimiento y participación en el Holocausto. Ese asunto era terreno prohibido. Speer planeaba sostener que había estado demasiado ocupado con los asuntos de producción para conocer en detalle lo que ocurría en los campos. Alegaría ignorancia, aunque aceptaría responsabilidad general por la derrota alemana en términos abstractos. Era una línea muy delgada que debía mantener, pero él confiaba en poder hacerlo. Nietzsche comprendió de inmediato aquel juego. Lo percibía en la manera en que Speer se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando las preguntas abordaban cuestiones técnicas sobre la producción o la eficacia de los bombardeos. También notaba cómo su expresión se cerraba de golpe, como una bóveda sellándose, cuando el tema rozaba cuestiones morales. Nietzsche tomó una decisión táctica: hablaría de fábricas, no de atrocidades, de cifras de producción, no de trabajos forzados, de los daños sufridos por las plantas industriales, no de los campos de exterminio. Su tarea era obtener la información que necesitaba la encuesta. Dejaría las preguntas sobre crímenes de guerra a los fiscales de Nuremberg, quienes interrogarían a Speer en un tribunal, con jueces, pruebas y sentencias. La misión de Nietzsche era más precisa y urgente: descubrir que había logrado realmente la estrategia de bombardeos y usar ese conocimiento para poner fin a la guerra en el Pacífico antes de que murieran más estadounidenses. Durante 7 días, del 15 al 21 de mayo, Nietzsche y su equipo interrogaron a Speer durante 5 horas diarias, extendiendo las sesiones en ocasiones hasta entrada la noche cuando el alemán se mostraba particularmente comunicativo. Cada mañana, Speer llegaba a la sala de interrogatorio con el mismo traje impecablemente planchado, cortés, colaborador, en ocasiones, aportando documentos y detalles que los estadounidenses ni siquiera habían solicitado. Él los guió a través de lo que llamó la escuela del bombardeo, una lección sobre cómo una nación resiste y finalmente sucumbe bajo una guerra aérea total. Speer comenzó con las estadísticas de producción, los mismos números que lo habían convertido en una figura célebre dentro de la jerarquía nazi como el hombre milagro que mantenía en pie la maquinaria de guerra. Cuando asumió el Ministerio de Armamento en febrero de 1942, Alemania producía aproximadamente 15,000 aviones al año. Para 1944, esa cifra había alcanzado los 39,000. La fabricación de tanques y cañones autopropulsados había pasado de unas 4,900 unidades en 1941 a cerca de 27,000 en 1944. La producción de municiones se había más que duplicado. Piezas de artillería, submarinos, camiones, armas ligeras, todos mostraban incrementos igual de drásticos. Lo llamaban el milagro del armamento. La capacidad organizativa de Speer, decían,
había prolongado la guerra mucho más allá de lo que los fundamentos económicos hubieran permitido. Nietzsche escuchaba aquellas cifras con atención, tomando notas meticulosas. Los números eran impresionantes, pero también desconcertantes. Había algo que no cuadraba, y Nietzsche necesitaba comprender la discrepancia. Alemania había estado bajo bombardeo constante desde mayo de 1942, cuando la Real Fuerza Aérea Británica lanzó su primer ataque con 1000 bombarderos sobre Colonia, golpeándola con una fuerza sin precedentes. En agosto de ese mismo año, los estadounidenses se habían sumado a la ofensiva con bombardeos diurnos de precisión, cuando la Octava Fuerza Aérea llevó a cabo su primera misión contra patios ferroviarios en la Francia ocupada. A mediados de 1943, la ofensiva aérea combinada golpeaba ciudades e instalaciones industriales alemanas las 24 horas del día. El Comando de Bombarderos británico realizaba ataques nocturnos sobre áreas residenciales para destruir barrios completos, eliminar trabajadores y quebrar la moral civil. Por su parte, las fuerzas aéreas del Ejército de Estados Unidos realizaban bombardeos de precisión diurnos, apuntando a fábricas específicas, plantas de rodamientos, refinerías de petróleo sintético, patios ferroviarios y refugios de submarinos. Decenas de miles de bombarderos habían arrojado millones de toneladas de explosivos sobre Alemania. Ciudades como Hamburgo y Dresde se habían convertido en cementerios ardientes. Berlín era un paisaje de ruinas. Y, sin embargo, bajo la dirección de Speer, la producción alemana se había triplicado. ¿Cómo era posible? Nietzsche necesitaba descubrir el mecanismo. ¿Cómo podía una economía industrial, sometida a un bombardeo sistemático, aumentar su producción en un 300%? ¿Qué hacían los alemanes para lograr que sus fábricas siguieran funcionando a pesar de los bombardeos con explosivos e incendiarios que caían sobre ellas día y noche? Speer explicó con minucioso detalle las medidas defensivas, con la serenidad de un profesor impartiendo una clase. Dispersaron la producción, trasladando la fabricación más importante a pequeños talleres repartidos por el campo, en lugares donde los bombarderos tendrían pocas probabilidades de encontrarlos. Reubicaron instalaciones completas bajo tierra, minas abandonadas, túneles ferroviarios o cualquier espacio que ofreciera resguardo contra las bombas. Aplicaron una política despiadada de priorización de recursos, eliminando por completo la producción civil para destinar materiales y mano de obra exclusivamente al esfuerzo bélico. Introdujeron redundancias en las cadenas de suministro, de modo que si una fábrica era destruida, otras pudieran aumentar su producción para compensar la pérdida. Los ingenieros alemanes, trabajando bajo la presión constante de los ataques, desarrollaron mejoras en los procesos industriales, simplificaron los diseños de aviones y tanques para reducir piezas, facilitar el ensamblaje y acelerar la fabricación. También recurrieron al uso masivo de mano de obra forzada proveniente de los territorios ocupados. Millones de trabajadores llevados a Alemania en contra de su voluntad para reemplazar a los hombres alemanes que habían sido enviados a combatir en el frente. Speer relataba todo esto de manera casi lógica, fría, como si fuera un asunto meramente técnico y administrativo que él había resuelto con eficacia y organización. Hablaba de líneas de producción y distribución de trabajo como quien analiza cómo optimizar una fábrica en tiempos de paz. No mencionó las condiciones que sufrían esos trabajadores forzados, el hambre, los golpes, las muertes en las fábricas y en los campos de concentración. Para él, todo se reducía a cifras en un gráfico que mostraba incrementos en la producción. Entonces, Speer dijo algo que hizo que Nietzsche dejara de escribir y levantara la vista de sus notas, una fecha. 12 de mayo de 1944. Afirmó que jamás olvidaría ese día. Fue cuando 935 bombarderos pesados estadounidenses de la Octava Fuerza Aérea atacaron las instalaciones de producción de petróleo sintético en el centro y este de Alemania, en lo que sería el mayor ataque concentrado contra la infraestructura petrolera hasta ese momento de la guerra. El objetivo principal fue la planta de petróleo sintético Leuna, cerca de Merseburg, el mayor productor de gasolina de aviación de Alemania. Otras instalaciones importantes en Police, cerca de Stettin, Brooks, en la Checoslovaquia ocupada, Bleckammer, Zittau y Lütgendorf, también sufrieron graves daños. Según Speer, ese ataque lo cambió todo. Hasta el 12 de mayo, Alemania había logrado mantener un nivel de producción de armamento que cubría casi por completo las necesidades de sus fuerzas armadas, a pesar de las pérdidas ocasionadas por los bombardeos aliados. Pero después de ese día, todo comenzó a desmoronarse. El llamado milagro del armamento había terminado. La guerra, en realidad, estaba perdida,
aunque pasarían 11 meses más de combates y cientos de miles de muertes antes de que Alemania se rindiera. Nietzsche tomó nota con atención. Aquello era justo el punto clave que había estado buscando. No se trataba de tanques, ni de aviones, ni de rodamientos. Era el petróleo, el combustible, la sustancia que daba movimiento y vida a todo sistema de armas. Speer continuó, y su relato se volvió aún más sombrío. Después de los ataques de mayo contra la producción de combustible, la fabricación mensual de petróleo sintético en Alemania se desplomó de manera catastrófica. En abril de 1944, Alemania había producido 316,000 toneladas de gasolina de aviación y otros derivados del petróleo. Para julio, esa cifra había caído a 107,000 toneladas. En septiembre, apenas superaba las 50,000. Los ataques siguieron. Los bombarderos estadounidenses regresaban una y otra vez a las plantas de petróleo sintético. Cada vez que los obreros alemanes lograban reparar los daños y reanudar la producción, nuevos bombardeos los golpeaban. Las refinerías se convirtieron en los objetivos más defendidos de toda Alemania, rodeadas por cañones antiaéreos y escoltadas por escuadrones de cazas desviados de otros frentes. Nada funcionaba. Los estadounidenses seguían regresando. Para diciembre de 1944, la producción de combustible alemán había llegado, en palabras de Speer, a un nivel catastrófico. La Luftwaffe prácticamente no podía volar. El entrenamiento de pilotos, ya reducido a unas pocas horas de vuelo por la escasez de gasolina, tuvo que recortarse aún más porque no había combustible suficiente para mantener los aviones en el aire. Nuevas unidades de combate recibían aviones, pero quedaban en tierra por falta de combustible. Incluso los cazas a reacción Me-262, tecnológicamente superiores a cualquier avión aliado y producidos en cantidades considerables, no podían desplegarse eficazmente porque no había combustible ni para entrenar pilotos ni para mantener misiones de combate continuas. Las divisiones Panzer estaban inmovilizadas. Los comandantes debían decidir si usar su escaso combustible para maniobras de entrenamiento o reservarlo para el combate. Por lo general, optaban por conservarlo, lo que significaba que las tripulaciones de tanques llegaban al frente sin la preparación adecuada, lo que provocaba mayores pérdidas. Esas pérdidas generaban la necesidad de nuevos reemplazos que también requerían entrenamiento, lo cual exigía más combustible que ya no existía. Era una espiral de muerte. Cuando Alemania lanzó su última gran ofensiva en el oeste, la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, los planificadores alemanes asignaron apenas el combustible suficiente para que las divisiones atacantes alcanzaran sus objetivos iniciales. El plan operativo incluso dependía de capturar los depósitos de combustible aliados para poder continuar la ofensiva más allá de los primeros días. Pero cuando ese objetivo fracasó, y la resistencia estadounidense resultó mucho más fuerte de lo que había anticipado la inteligencia alemana, formaciones enteras de tanques se quedaron sin gasolina en los bosques de las Ardenas y tuvieron que ser abandonadas por sus tripulaciones. Miles de tanques, construidos con esfuerzo en fábricas dispersas, que habían sobrevivido su transporte al frente, con armas funcionales y dotaciones entrenadas, quedaron inmóviles porque no había combustible para moverlos. Nietzsche presionó entonces para obtener más detalles sobre otros blancos de bombardeo. Preguntó por los famosos ataques a Schweinfurt, la ciudad que producía la mayoría de los rodamientos de Alemania. Los bombarderos estadounidenses habían golpeado Schweinfurt 2 veces en 1943, con pérdidas devastadoras. En el segundo ataque, el 14 de octubre, la octava Fuerza Aérea perdió 60 bombarderos y 600 tripulantes. Seguramente, razonó Nietzsche, aquel golpe a un componente tan crítico debía haber paralizado la producción alemana. Speer sonrió levemente. Era una sonrisa ensayada, la de un profesor que responde a una pregunta ingenua de un alumno. Los rodamientos, explicó, nunca habían sido el cuello de botella que los estadounidenses creían. Alemania había almacenado reservas para varios meses antes de los ataques, y cuando la producción en Schweinfurt se redujo, los ingenieros alemanes reemplazaron los rodamientos complejos por versiones más simples en los equipos que no requerían tanta precisión. Utilizaron cojinetes de manguito, cojinetes planos, cualquier tipo de soporte que redujera el consumo de rodamientos de bolas. También importaban rodamientos desde Suecia y Suiza a través de canales de suministro que permanecieron activos a pesar del bloqueo aliado. Los ataques sobre Schweinfurt, sin duda, afectaron la capacidad de producción alemana, pero no la paralizaron, ni siquiera estuvieron cerca de hacerlo.
Mientras tanto, esas dos incursiones habían costado a los estadounidenses bombarderos pesados irreemplazables y tripulaciones con gran experiencia. Desde la perspectiva de Speer, Schweinfurt representó una victoria neta para Alemania. En cuanto a los ataques a las redes de transporte, el sistema ferroviario que trasladaba materias primas a las fábricas y las armas terminadas al frente, Speer admitió que estos ataques se volvieron cada vez más efectivos, especialmente en los últimos meses del conflicto. Para febrero de 1945, la región industrial del Ruhr, el corazón manufacturero del país, había quedado completamente desconectada de sus fuentes de carbón. Los tanques terminados no podían llegar al frente oriental, y las materias primas no alcanzaban las fábricas. Sin embargo, Speer señaló que esos ataques al transporte solo se volvieron decisivos en la fase final de la guerra, cuando Alemania ya estaba perdida por otros motivos, principalmente por la crisis de combustible que hacía imposible el movimiento incluso con las vías intactas. Respecto a los ataques a las plantas de producción de aviones, Speer explicó que la fabricación de aeronaves había alcanzado su punto máximo en 1944, con 39,807 unidades, la cifra más alta de toda la guerra. ¿Cómo era posible, si los bombarderos aliados atacaban sistemáticamente las fábricas? La respuesta de Speer fue devastadoramente simple: las fábricas estaban dispersas. La producción se trasladó a instalaciones subterráneas. El ensamblaje se dividió en pequeñas etapas distribuidas entre talleres difíciles de localizar. Los alemanes llegaron a ser extremadamente eficientes en la construcción de aviones. El problema no era fabricar, el problema era el combustible. Puedes construir todos los cazas que quieras, dijo Speer, pero si no puedes abastecerlos, si no puedes entrenar pilotos que los vuelen ni trasladarlos a los aeródromos operativos, no sirven de nada. Alemania produjo miles de aviones en 1944 que jamás participaron en una misión de combate. Permanecieron estacionados en aeródromos o fábricas, abandonados por falta de combustible y pilotos entrenados. Construir un avión tomaba semanas, entrenar a un piloto requería meses. Pero producir el combustible necesario para mantenerlos en vuelo dependía de refinerías que los bombarderos aliados habían destruido. Nietzsche empezaba a comprender el patrón. El bombardeo estratégico no había fracasado, había tenido éxito, pero únicamente cuando atacaba aquello que Alemania no podía reemplazar, sustituir ni eludir: el petróleo. Todo lo demás, Speer había logrado compensarlo. Las fábricas podían ser trasladadas o reconstruidas. Las máquinas reparadas. Los trabajadores reemplazados con mano de obra forzada proveniente de los territorios ocupados. Los procesos de producción podían optimizarse y simplificarse. Pero el petróleo era un recurso limitado. Alemania carecía casi por completo de reservas naturales de crudo. El Reich dependía enteramente de plantas de combustible sintético que transformaban carbón en gasolina y diésel mediante procesos químicos complejos. Cuando esas instalaciones fueron destruidas, no hubo alternativa. Rumanía había proporcionado petróleo natural de los campos de Ploieti hasta que las fuerzas soviéticas ocuparon el país en agosto de 1944. Después de eso, Alemania subsistía con la escasa producción que sus dañadas refinerías aún podían generar, y esa cantidad disminuía tras cada incursión aérea. 3 días después del inicio del interrogatorio, la tarde del 18 de mayo, Nietzsche cambió de tema. Preguntó a Speer sobre la capacidad industrial estadounidense. Quiso saber qué entendía el liderazgo alemán acerca del poder de producción de Estados Unidos antes del conflicto. ¿Qué tipo de inteligencia poseían? ¿Qué creían que Estados Unidos era capaz de fabricar? Fue en ese punto cuando la conversación tomó otro rumbo. Nietzsche comenzó a comprender algo que trascendía la eficacia de los bombardeos, algo esencial sobre por qué Alemania había perdido y Estados Unidos había ganado. Speer hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijo que, en los primeros años del conflicto, de 1939 a 1941, Hitler y el alto mando alemán no tomaron en serio la capacidad industrial de Estados Unidos. La consideraban una nación débil, dividida, aislacionista y aún afectada por la Gran Depresión. Cuando el presidente Franklin Roosevelt anunció en mayo de 1940 que Estados Unidos produciría 60.000 aviones en 1942 y 125.000 en 1943, además de 120.000 tanques durante el mismo periodo, los asesores militares alemanes calificaron esas cifras como pura propaganda. Decían que eran números imposibles, exageraciones ridículas destinadas a intimidar a Alemania y a tranquilizar a Gran Bretaña.
Hitler coincidía con esa evaluación. Creía que esas cifras eran fantasiosas, mentiras desesperadas de una nación débil tratando de aparentar fuerza. Pero no lo eran. En realidad, estaban por debajo de la verdad. Cuando Speer asumió el Ministerio de Armamento en febrero de 1942, los informes de inteligencia que llegaban a Berlín indicaban que la producción estadounidense superaba con creces cualquier cosa que Alemania pudiera igualar. Speer pidió entonces un análisis detallado. ¿Qué estaban produciendo realmente los estadounidenses? ¿Cuánto? ¿A qué ritmo podría Alemania alcanzarlos? Las respuestas fueron abrumadoras y aterradoras. En 1941, Estados Unidos había fabricado cerca de 19.000 aviones de combate, en 1942, unos 48.000, en 1943, alrededor de 86.000, y en 1944, cerca de 96.000. Y esas cifras correspondían solo a aeronaves de combate, sin incluir entrenadores, transportes u otros tipos. Speer guardó silencio por un momento. Nietzsche esperó, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Entonces Speer pronunció las palabras que Nietzsche recordaría por el resto de su vida. Dijo que cuando finalmente vio las estadísticas completas de producción estadounidense a finales de 1943, comprendió con total certeza que Alemania ya había perdido la guerra. No por una batalla o campaña en particular, ni por errores estratégicos o fallos tácticos, sino porque la capacidad industrial alemana había sido completamente superada por la aplastante superioridad material de Estados Unidos. No existía escenario posible, ni estrategia, ni arma milagrosa, ni genialidad táctica que pudiera contrarrestar semejante diferencia de producción. La guerra estaba decidida. Alemania seguiría combatiendo porque rendirse era impensable y porque Hitler se negaba a aceptar la realidad, pero el desenlace ya estaba sellado por cifras imposibles de revertir. Nietzsche pidió más detalles y Speer los ofreció con precisión contable, como si recitara un balance financiero. La producción total de aviones estadounidenses entre 1941 y 1945 superó las 300.000 unidades, mientras que Alemania produjo unas 119.000. La fabricación de tanques y cañones autopropulsados en Estados Unidos superó las 88.000 unidades, frente a las aproximadamente 49.000 alemanas. Estados Unidos construyó cerca de 2.700 buques de guerra de gran tamaño, incluidos portaaviones, acorazados, cruceros, destructores y submarinos, mientras que Alemania produjo menos de un centenar. Pero no era solo la cantidad absoluta lo que marcaba la diferencia, aunque esa por sí sola resultaba decisiva, sino la velocidad, el ritmo asombroso con el que las fábricas estadounidenses entregaban armamento terminado. Los astilleros norteamericanos producían los barcos de carga Liberty, de 10.000 toneladas, más rápido de lo que los submarinos alemanes podían hundirlos. En 1942 y 1943, los U-Boats hundían embarcaciones aliadas a un ritmo que habría debido estrangular las líneas de suministro británicas, si no fuera porque los astilleros estadounidenses fabricaban barcos nuevos a una velocidad aún mayor. Para el otoño de 1943, todas las pérdidas marítimas aliadas desde el inicio del conflicto en 1939 ya habían sido reemplazadas. El Atlántico dejó de ser un cementerio de embarcaciones aliadas para convertirse en una autopista que transportaba la producción estadounidense hacia Europa. La planta Willow Run de la Ford Motor Company, en Michigan, fabricaba bombarderos pesados B-24 Liberate a un ritmo de un avión completamente ensamblado cada 63 minutos. Un bombardero con más de 1,5 millones de piezas individuales salía de la línea de ensamblaje cada hora, las 24 horas del día. Una sola fábrica producía el sistema de armas más complejo del arsenal estadounidense con la misma eficiencia con la que Ford había fabricado automóviles. Alemania no tenía nada que se le asemejara. La producción aeronáutica alemana aún dependía de artesanos especializados que ensamblaban cada componente con esmero y precisión. La producción estadounidense, en cambio, se basaba en los principios de la manufactura en masa, piezas intercambiables, líneas de ensamblaje y métodos perfeccionados por la industria automotriz. Cuando las compañías automovilísticas americanas se volcaron en la producción bélica, llevaron consigo toda esa experiencia. Chrysler fabricaba fuselajes de aviones, General Motors producía motores aeronáuticos, armas, camiones y tanques, Packard construía motores Rolls-Royce para la Real Fuerza Aérea Británica, y Ford elaboraba desde jets hasta bombarderos. Speer comentó que había intentado reorganizar la industria alemana siguiendo esos principios de producción en masa estadounidenses.
Simplificó los diseños de tanques y aviones, redujo la cantidad de modelos que se producían simultáneamente y promovió la estandarización y el uso de piezas intercambiables. Logró incrementos de producción notables. La producción alemana se triplicó bajo su dirección, pero cada avance carecía de sentido. Alemania corría sin moverse del sitio, como en una cinta sin fin. Por cada mejora que Speer conseguía, Estados Unidos aumentaba su producción en una proporción aún mayor. Solo en 1944, los estadounidenses fabricaron 96.000 aviones, mientras que el mejor año de Alemania alcanzó apenas 39.000. La proporción era peor que 2-1, y eso solo en la categoría de aeronaves. La desigualdad era igual o mayor en todos los demás ámbitos de la producción militar. Pero había algo más, algo que Speer admitió no haber comprendido plenamente hasta que ya fue demasiado tarde. Estados Unidos no solo producía armas para sí mismo. Bajo el programa de préstamo y arriendo, aprobado por el Congreso en marzo de 1941, las fábricas estadounidenses abastecían de material bélico a Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, la Francia Libre y a todas las demás naciones que combatían contra las potencias del eje. Las industrias norteamericanas equipaban a los soldados británicos, alimentaban a los ejércitos soviéticos y transportaban a las fuerzas chinas. Para 1944, la industria estadounidense fabricaba aproximadamente 2/3 de todo el equipo militar utilizado por los aliados. Gran Bretaña era una potencia industrial formidable, y la Unión Soviética había trasladado fábricas enteras al este de los montes Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, produciendo cantidades colosales de tanques T-34 y aviones de ataque Il-2 Sturmovik. Sin embargo, la producción estadounidense superaba la suma de ambas potencias. Y lo hacía mientras al mismo tiempo levantaba un ejército de más de 12 millones de hombres, mantenía una marina en 2 océanos, luchaba contra Alemania en el Atlántico y contra Japón en el Pacífico, ejecutaba campañas de bombardeo estratégico en ambos frentes, preparaba la mayor invasión anfibia de la historia, el desembarco del día D en Normandía. Y aún así lograba aumentar el consumo civil dentro de su propio territorio. El Producto Nacional Bruto estadounidense creció un 52% entre 1939 y 1944. La guerra no empobreció a Estados Unidos, lo enriqueció. Las fábricas norteamericanas producían armamento a ritmos que parecían imposibles, mientras los ciudadanos adquirían más bienes de consumo que antes de que comenzara el conflicto. Speer le explicó a Nietzsche que ese fue el gran error de la inteligencia militar alemana en 1939. No comprendieron lo que Estados Unidos realmente era capaz de hacer. Los analistas alemanes observaron el aislacionismo estadounidense, sus divisiones políticas y los problemas económicos que aún persistían tras la Gran Depresión, y concluyeron que los Estados Unidos no representarían un factor decisivo. Incluso después del ataque a Pearl Harbor, cuando Hitler declaró la guerra a América en diciembre de 1941, el liderazgo alemán pensó que los japoneses mantendrían la atención estadounidense centrada en el Pacífico. Se equivocaron. Estados Unidos combatió una guerra global en 2 frentes y derrotó a ambos enemigos al mismo tiempo. Nietzsche preguntó cuándo comprendió realmente el alto mando alemán la magnitud de la capacidad industrial norteamericana. Speer respondió que fue algo innegable hacia mediados de 1943. A partir de entonces, el curso de la guerra cambió en todos los frentes simultáneamente. En el Atlántico, los submarinos alemanes eran hundidos más rápido de lo que podían construirse. La producción de submarinos era prioritaria, pero los destructores y aviones estadounidenses, equipados con nuevos radares y sonares, los cazaban sin tregua, mientras los astilleros norteamericanos reemplazaban cada barco mercante hundido con 2 nuevos. En el frente oriental, la Unión Soviética utilizaba camiones, aviones y suministros estadounidenses enviados a través de Murmansk y Persia para sostener ofensivas que empujaban a las fuerzas alemanas cada vez más hacia el oeste. En el norte de África, las fuerzas americanas habían desembarcado durante la Operación Torch con una superioridad material aplastante, acorralando a los ejércitos alemán e italiano entre las tropas estadounidenses que avanzaban desde el oeste y las británicas desde el este. En el Pacífico, la producción de portaaviones de Estados Unidos aseguraba que Japón enfrentara a un enemigo que se fortalecía mes a mes, mientras su propia flota era destruida de forma sistemática. Y sobre Alemania, las formaciones de bombarderos estadounidenses aparecían en cantidades crecientes semana tras semana. La octava Fuerza Aérea, con base en Inglaterra, y la 15ª, desde Italia,
enviaban formaciones de cientos de bombarderos pesados escoltados por cazas de largo alcance que atacaban sus objetivos a plena luz del día. La Luftwaffe intentaba detenerlos desesperadamente. La producción de cazas alemanas seguía siendo alta, y sus pilotos eran hábiles al principio. Nuevos modelos como el caza a reacción Me-262 demostraban una superioridad tecnológica frente a cualquier avión aliado. Pero no había suficiente combustible para hacerlos volar en número significativo. Y aun cuando lo había, la magnitud de los recursos estadounidenses era simplemente abrumadora. Por cada caza alemán derribado, los estadounidenses lo reemplazaban con varios nuevos. Las pérdidas de pilotos alemanes no podían reponerse. El entrenamiento requería combustible, y ese recurso ya no existía. Para 1945, los escuadrones de la Luftwaffe enviaban al aire pilotos con menos de 50 horas de vuelo, enfrentándose a veteranos estadounidenses y británicos con cientos de horas de experiencia en combate. Aquellos enfrentamientos ya no eran batallas, eran masacres. Speer confesó que hubo un momento, a finales de 1943, en que consideró presentarse ante Hitler para decirle la verdad, que Alemania no podía ganar, que la superioridad industrial de Estados Unidos hacía la victoria matemáticamente imposible, que la guerra debía terminar mediante una negociación antes de que el Reich fuera completamente destruido, mientras aún conservaban territorio y poder de negociación. Pero Speer no tuvo el valor de pronunciar esas palabras. Hitler seguía confiando en sus armas milagrosas, en aquellos proyectos secretos que, según él, revertirían la suerte de Alemania. El misil V-1, el cohete balístico V-2, los avanzados cazas a reacción, los nuevos modelos de submarinos, ninguno de esos inventos cambiaría el desenlace. No es posible ganar una guerra solo con avances tecnológicos cuando el enemigo fabrica armamento convencional 10 veces más rápido que tú. Sin embargo, Speer guardó ese conocimiento para sí y mantuvo las fábricas operando. Miles de hombres continuaron muriendo por una causa perdida. El 20 de mayo, Nietzsche le preguntó sobre el decreto Nerón de Hitler, la orden de tierra arrasada emitida en marzo de 1945. Con la derrota ya inevitable, el Führer había ordenado destruir toda infraestructura industrial, de transporte y servicios públicos, todo aquello que pudiera ser de utilidad para los aliados que avanzaban. Alemania debía ser aniquilada antes que caer intacta en manos enemigas. Speer afirmó que había desobedecido esa orden. Dijo haber transferido su lealtad de Hitler al pueblo alemán y al futuro de la nación. Aseguró haber saboteado la aplicación del decreto, haber protegido fábricas esenciales y puentes estratégicos, intentando preservar lo poco que quedaba de la capacidad industrial alemana para la reconstrucción posterior a la guerra. Era una historia convincente. Lo presentaba como un humanitario que se había apartado de Hitler en los últimos días. Tal vez no era del todo cierto, pero serviría como estrategia en su juicio. Le permitiría proyectar la imagen de un nazi distinto, de alguien que había intentado minimizar la destrucción, que había pensado en el porvenir de Alemania y que no compartía el fanatismo autodestructivo de quienes rodeaban al dictador. En la mañana del 21 de mayo, Nietzsche recibió un mensaje de su enlace militar. Los estadounidenses planeaban arrestar a Speer y a los demás miembros del gobierno de Flensburg el 23 de mayo. Serían entregados a las autoridades aliadas para ser juzgados por crímenes de guerra. Si Nietzsche tenía más preguntas, disponía de menos de 2 días. Le pidió entonces a Speer que relatara los últimos días de Hitler en el búnker de Berlín. Speer dio detalles. Lo había visitado el 23 de abril de 1945, siendo uno de los últimos en verlo con vida. Describió a un hombre destrozado, física y mentalmente, tembloroso, delirando sobre traiciones e impartiendo órdenes imposibles a ejércitos que ya no existían, convencido de que la fuerza de voluntad aún podía lograr la victoria. Hasta el final, Hitler creyó que el espíritu alemán bastaría para superar las desventajas materiales, que la determinación, el coraje y la fe ideológica vencerían a los bombarderos estadounidenses y a los tanques soviéticos. Speer calificó eso de locura. El espíritu no detiene bombas. La voluntad no produce combustible. La determinación no construye tanques. El 23 de mayo, tal como se había anunciado, la policía militar británica y estadounidense arrestó a Speer y al resto del gobierno de Flensburg a bordo del barco Patria, durante una reunión disimulada como negociación. Tanques rodearon el castillo de Glücksburg, y soldados armados entraron a los aposentos de Speer para informarle que estaba detenido. Se dice que respondió, así que ha llegado el final. Está bien. Todo esto fue una especie de ópera,
de todos modos. Fue trasladado por varios centros de detención hasta llegar a Nuremberg, donde el Tribunal Militar Internacional lo juzgaría junto con otros 23 altos jerarcas nazis. Nietzsche y Galbraith siguieron adelante. Compilaron sus conclusiones en extensos informes. El Strategic Bombing Survey publicaría sus resultados en septiembre de 1945, más de 200 volúmenes dedicados solo al teatro europeo. Las conclusiones fundamentales eran claras. El bombardeo estratégico había sido decisivo en la derrota de Alemania, aunque no de la forma que los teóricos del poder aéreo habían previsto antes de la guerra. Los ataques destinados a quebrar la moral civil fracasaron en gran medida. El pueblo alemán soportó los bombardeos con sorprendente resistencia. Las ciudades fueron arrasadas, pero las fábricas continuaron funcionando. Los trabajadores acudían a sus puestos aunque hubieran perdido sus hogares, aunque escaseara la comida, pese a todo. Los ataques contra la producción de rodamientos, contra las fábricas de aviones y otros objetivos considerados críticos obtuvieron resultados limitados. Alemania logró compensar esas pérdidas mediante la dispersión, la redundancia y la sustitución de materiales. Pero la ofensiva contra el combustible sí tuvo éxito. La destrucción sistemática de las plantas de combustible sintético, iniciada en mayo de 1944, paralizó a la Wehrmacht. Sin combustible, la efectividad militar alemana se redujo cerca de un 80% en los últimos meses del conflicto. El llamado milagro productivo de Speer perdió todo significado. Puedes fabricar tanques y aviones, pero si no tienes con qué abastecerlos, moverlos o entrenar a sus pilotos, solo tienes montones de metal inútil. El informe estimó que la campaña contra el petróleo había acortado la guerra en Europa varios meses, salvando innumerables vidas aliadas, y demostró que el bombardeo estratégico podía ser decisivo si se enfocaba correctamente. Nietzsche llevó esas lecciones al frente del Pacífico. En julio de 1945 fue asignado al Pacific Strategic Bombing Survey Team. Llegó a Nagasaki en septiembre, poco después de que las bombas atómicas fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Caminó entre ruinas que hacían parecer a Berlín casi intacta. Contempló una devastación que superaba todo lo que las bombas convencionales habían logrado. Entrevistó a sobrevivientes que relataron horrores que ningún ser humano debería tener que describir jamás. Las conclusiones del estudio sobre el teatro del Pacífico señalaron que Japón ya se encontraba al borde de la rendición incluso sin el uso de las bombas atómicas. La razón principal era la destrucción de su flota mercante y la interrupción total de sus líneas de suministro con los territorios ocupados, de donde provenían sus recursos. Así como Alemania se había derrumbado por la falta de combustible, Japón se desmoronaba al quedarse sin las materias primas que su industria necesitaba. El mecanismo era distinto, pero el principio era el mismo. Una guerra moderna e industrializada no puede sostenerse sin recursos, y cuando el enemigo posee superioridad naval y aérea abrumadora, puede cortar esas fuentes vitales de abastecimiento. Los interrogatorios a Speer influirían profundamente en la política de defensa estadounidense durante las siguientes décadas. Paul Nietzsche serviría en casi todas las administraciones presidenciales, desde Truman hasta Reagan. Participó en el diseño del Plan Marshall que reconstruyó Europa Occidental. Fue el principal autor del documento NSC 68, la base de la estrategia de contención durante la Guerra Fría. Negoció tratados de control de armas con la Unión Soviética y asesoró a varios presidentes en materia de estrategia nuclear. Durante 40 años se mantuvo en los más altos niveles de toma de decisiones sobre seguridad nacional en Estados Unidos. Sin embargo, nunca olvidó lo que Speer le dijo en mayo de 1945, que las guerras modernas entre potencias industriales se ganan, en última instancia, por el bando que posee mayor capacidad de producción, que la superioridad material, cuando es lo suficientemente aplastante, determina los resultados con más certeza que la estrategia, la táctica o el valor. Comprendió que la mayor ventaja estratégica de Estados Unidos residía en su habilidad para superar a cualquier rival en producción. Albert Speer fue condenado en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, principalmente por el uso de trabajo esclavo en las fábricas de armamento. Recibió una sentencia de 20 años de prisión en Spandau. El tribunal tomó en cuenta sus intentos de sabotear la orden de tierra arrasada de Hitler y reconoció que había sido uno de los pocos líderes nazis en aceptar responsabilidad personal por los actos del régimen, aunque cuidadosamente limitó esa responsabilidad para no admitir su conocimiento del Holocausto. Cumplió su condena completa sin libertad condicional y fue liberado el 1 de octubre de 1966.
Publicó 2 memorias que se convirtieron en éxitos internacionales y mantuvo su imagen cuidadosamente construida de tecnócrata apolítico, seducido por el carisma de Hitler pero esencialmente decente. Esa versión, conocida como el mito de Speer, dominó la historiografía durante décadas. Solo en los años 80 y 90, cuando los historiadores obtuvieron acceso a documentos que Speer había ocultado, salió a la luz toda la verdad. Tenía pleno conocimiento del Holocausto, participó directamente en la expansión de Auschwitz y sabía exactamente lo que ocurría con los trabajadores judíos en sus fábricas. Su relato posterior a la guerra fue una mentira meticulosamente planeada para evitar la pena de muerte y rehabilitar su reputación. Pero en mayo de 1945, Nietzsche no sabía nada de eso. Solo sabía que Speer había proporcionado la información que el Strategic Bombing Survey necesitaba. Speer murió en Londres el 1 de septiembre de 1981, a los 76 años, mientras visitaba el Reino Unido. Su muerte generó obituarios que lo describían como el buen nazi, el que aceptó su culpa, el arquitecto que se convirtió en criminal de guerra a regañadientes. Estas descripciones indignaron a los sobrevivientes del Holocausto y a los historiadores que conocían la verdad. Nietzsche, por su parte, falleció el 19 de octubre de 2004, a los 97 años. Su obituario en The New York Times lo describió como uno de los arquitectos de la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría, un hombre que moldeó medio siglo de política exterior. El informe del Strategic Bombing Survey fue mencionado solo brevemente, sin referencia a lo que Speer le había revelado sobre la superioridad productiva estadounidense. Los informes del Strategic Bombing Survey permanecen en archivos, consultados ocasionalmente por historiadores militares y analistas de defensa. Los hallazgos sobre la importancia del petróleo influyeron en la planificación de campañas aéreas posteriores, aunque en muchos casos los comandantes ignoraron las lecciones sobre lo que no funcionaba. Durante la Guerra de Vietnam, los bombarderos estadounidenses repitieron muchos de los errores cometidos en la Segunda Guerra Mundial, centraron sus ataques en la infraestructura y en la moral civil, en lugar de enfocarse en los recursos insustituibles. En cambio, la Guerra del Golfo de 1991 retomó los principios del estudio. Los planificadores atacaron la producción petrolera, la generación eléctrica y las redes de transporte iraquíes, evitando el bombardeo indiscriminado de ciudades. Esa campaña logró sus objetivos, y los historiadores militares atribuyeron el éxito a la aplicación cuidadosa de las lecciones del Strategic Bombing Survey. Los analistas estratégicos modernos aún debaten qué fue exactamente lo que derrotó a Alemania. ¿La superioridad numérica soviética en el frente oriental? ¿Los bombardeos aliados que arrasaron la infraestructura alemana? ¿Los errores estratégicos de Hitler? ¿O el desciframiento de los códigos que dio a los aliados una ventaja de inteligencia crucial? Todos esos factores influyeron, pero Speer le dijo a Nietzsche en mayo de 1945 la respuesta fundamental: Alemania perdió porque la producción estadounidense superó a la alemana en proporciones que hacían su derrota inevitable. 2-1 en aviones, casi 2-1 en tanques, 10-1 o más en buques de guerra. Además de una aplastante superioridad en camiones, artillería, municiones y en todas las categorías de equipo militar. No había forma de igualar ese nivel de producción. La región industrial del Ruhr era el corazón manufacturero de Europa, la ingeniería alemana era de primera clase, sus trabajadores eran disciplinados y hábiles, y sus científicos desarrollaron cazas a reacción, misiles balísticos y estuvieron cerca de lograr la fisión nuclear. Pero nada de eso importó frente a un adversario capaz de fabricar 5 aviones por cada uno alemán, de reemplazar cada barco hundido con 2 nuevos y de desembarcar 1 millón de soldados en playas enemigas con un suministro logístico inagotable gracias a su base industrial. Esa fue la revelación que Paul Nietzsche se llevó del castillo de Glücksburg en mayo de 1945. No solo comprendió que el bombardeo estratégico era eficaz cuando se dirigía al petróleo, sino que la lección más profunda era que la capacidad industrial constituye la base del poder militar en la guerra moderna. Estados Unidos había demostrado una forma de poder económico que ningún rival podía igualar sin transformar por completo su sistema económico. La Unión Soviética entendió esta enseñanza. El crecimiento industrial de la posguerra impulsado por Stalin buscó equiparar la capacidad productiva estadounidense. La carrera armamentista nuclear fue, en parte, una consecuencia de esa comprensión. Si no se podía igualar la producción convencional de Estados Unidos, había que desarrollar armas que compensaran esa desventaja numérica.
La expansión industrial soviética en las décadas de 1950 y 1960 intentó crear una base productiva capaz de sostener un conflicto con Estados Unidos, pero fracasó. La economía soviética colapsó en 1991, incapaz de mantener el gasto militar y, al mismo tiempo, conservar un nivel de vida aceptable para su población. China, por otro lado, aprendió una lección diferente al estudiar las cifras de producción de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de intentar superar a Estados Unidos mediante una planificación comunista centralizada, se integró en las redes globales de comercio, atrajo inversión extranjera, se convirtió en la fábrica del mundo y utilizó su crecimiento económico para financiar la modernización militar. Para 2020, la producción industrial china superaba a la estadounidense en muchas categorías. Si eso se traducirá en una ventaja militar en futuros conflictos aún es incierto, pero los estrategas chinos comprenden lo que Speer le explicó a Nietzsche. Las guerras entre potencias industriales las gana el bando que logra mantener la producción por más tiempo, reponer las pérdidas con mayor rapidez y desplegar una superioridad material abrumadora. Las conclusiones centrales del Strategic Bombing Survey siguen siendo válidas: atacar los recursos que no pueden reemplazarse, entender que la moral civil es mucho más resistente de lo que los teóricos previos creían y reconocer que la dispersión industrial y la redundancia pueden neutralizar incluso los bombardeos más intensos. En última instancia, la guerra moderna es una competencia de capacidad industrial. El bando con más fábricas, más recursos, más trabajadores y sistemas de producción más eficientes será el que prevalezca, si los demás factores son equivalentes. Eso fue lo que Nietzsche aprendió durante 7 días de interrogatorio en mayo de 1945. Alemania nunca pudo ganar porque la superioridad material estadounidense era, literalmente, imposible de superar. Speer lo sabía desde finales de 1943. Continuó produciendo porque detenerse significaba el colapso inmediato. Pero era consciente de la verdad. Y cuando se la confesó a Nietzsche, esa comprensión moldeó 4 décadas de la política de defensa de Estados Unidos. Si encontraste esta historia interesante, dale me gusta a este vídeo. Eso ayuda a que más personas descubran estos capítulos esenciales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para seguir conociendo relatos poco contados del conflicto, que revelan cómo se formó el mundo moderno. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nuestra comunidad reúne entusiastas de la historia, veteranos y estudiantes de todos los continentes. Gracias por ver y mantener viva la memoria de estas historias.